Esta semana me vino a la memoria como cuando uno abre un viejo álbum y las fotos tienen olor a naftalina, el primer automóvil que tuvo mi familia paterna. Un Renault Gordini. Sí, esa joyita francesa que se fabricaba ya por los 60 o 70. Mi papá tenía uno de esos y lo trataba como si hubiera bajado del mismísimo monte Sinaí. No era un auto, era el arca del pacto. Lo enceraba todos los sábados como si cumpliera un rito religioso y después se quedaba mirándolo desde la vereda con esa sonrisa de satisfacción que decía, este es mi tesoro. Y claro, su orgullo era decirle a los vecinos, este es un auto para toda la vida, no como ahora que apenas podés cambiarlo ya que eres otro. ¿Le suena? Porque en esa época todo era para toda la vida. La heladera para toda la vida. La cocina para toda la vida. La abuela también para toda la vida, aunque ahí no estoy tan seguro que fuera voluntario. Pero mi viejo tenía un detalle muy peculiar. Detestaba a los mecánicos. Perdón si hay mecánicos aquí, no se me ofendan, pero mi papá estaba convencido de que existía una conspiración mundial. Decía, cuando llevas el auto al taller, el mecánico te arregla una cosa, pero te rompe otra, para que vuelvas. Imagínense la paranoia. Para él, todos los talleres eran centros clandestinos de estafa. Así que prefería no llevar el coche, aunque se cayera a pedazos antes que entregarlo a esa mafia. Con los años entendí que, más que un auto, ese Renault era un trofeo, un símbolo de esfuerzo, de triunfo personal. Y ahí descubrí algo. Nuestra mente suele aferrarse a objetos ancla que nos dan seguridad. No está mal valorar lo que tenemos, pero a veces esos anclajes se convierten en excusas para no soltar, incluso cuando Dios quiere llevarnos a algo nuevo. Porque, díganme, ¿cuántas veces hemos enceratado nuestros gordinis de la vida, orgullosos de lo que logramos, mientras el Señor nos está diciendo, tengo un modelo nuevo para vos? Y mi papá lo decía con una seguridad, como si estuviera revelando un secreto del Pentágono. Juraba y perjuraba, siempre te arreglan algo y te desarreglan otra cosa para tenerte de cliente cautivo. Porque claro, en su mente no era sospecha, era una verdad universal. Y cada vez que salía del taller con el auto perfecto, a los pocos días aparecía un ruidito extraño en otra parte. Casualidad, para él, imposible. Para él era prueba contundente de la conspiración internacional de los mecánicos. Esto me lo hacen a propósito, repetía, como si estuviera denunciando un crimen en La Haya. Y entonces, cuando el motor empezaba a hacer un ruido raro, ¿qué hacía? ¿No lo llevaba al taller? No, señor. Él mismo lo desguazaba, pieza por pieza, como si estuviera practicando una autopsia mecánica. Y ahí aparecía mi mamá, con las manos en la cintura, esa postura que ya anuncia tormenta, preguntando, ¿qué estás haciendo? Y él, con la seriedad de un cirujano del hospital italiano, contestaba, buscando el ruidito. Lo curioso es que jamás en su vida había estudiado mecánica, ni un curso de 3 clases por correspondencia, nada. Pero eso no lo detenía. Y claro, cada vez que volvía a armar el motor sobraban piezas. ¿Cómo puede ser que sobre esto? Le preguntaba a mi mamá, levantando la pieza como prueba del delito. Y él, muy tranquilo, respondía, no sé, capaz que en la fábrica lo pusieron por las dudas. Imagínense, como si Renault hubiera dicho, metamos tornillos extra, total sobran. Y lo más increíble era que el auto seguía andando. No sé cómo no terminamos todos a los saltos en una zanja, pero ahí íbamos con el Gordini marchando como si nada, hasta que ocurrió algo, un episodio que no puedo olvidar. Porque ese día, sin querer, mi papá me enseñó una lección que hoy entiendo que no tenía tanto que ver con motores, sino con la vida misma, con esos ruidos que no vienen del auto, sino de nuestra propia mente. Un día salimos en familia, no muy lejos, claro, porque mi viejo tenía una regla de oro. El Gordini no era para arriesgarlo en viajes largos, y mucho menos para entrar a la capital federal, ni loco. Ese auto era para circular en la zona, cuidándolo, porque según él era un coche para toda la vida. Como siempre, apenas encendió el motor, prendió también la radio, y ahí estaba su estación de AM preferida, la de tangos.
pero no crean que eran tangos alegres, de esos que te dan ganas de bailar. No, eran los más tristes del repertorio nacional. Si uno subía dudando de si la vida valía la pena, después de 3 canciones ya estaba convencido de que no. Una fiesta de puñales al corazón, que me abandonó, que me engañó, que la vida es traición. Y justo ese día pasó lo inexplicable. Apenas arrancamos, al mismo tiempo que la radio soltaba su primera estrofa desgarradora, el limpiaparabrisas cobró vida. Y no en velocidad normal, no señor, arrancó en la más rápida, como si estuviéramos cruzando la cordillera bajo un diluvio bíblico. Mi papá, furioso, empezó a forcejear con la palanca, y es que él tenía una teoría grabada a fuego. Si el parabrisas está seco y el limpiaparabrisas pasa igual, raya el vidrio. Y eso, para su Gordini, era un sacrilegio. Pero no había caso. Ese aparato estaba endemoniado. Iba y venía sin parar, sin una sola nube en el cielo. Y yo, desde el asiento de atrás, pensaba, este es el fin, aquí quedaremos. Víctimas de un limpiaparabrisas rebelde. Hasta que mi papá descubrió la única manera de frenarlo, apagar el motor. Claro, eso significaba quedarnos varados a la orilla de la calle, y cada vez que lo encendía otra vez, el limpiaparabrisas revivía. Como un muerto que se niega a quedarse en la tumba, iba y venía con más furia, como burlándose de nosotros. Y entonces, como todo padre de aquella generación, hizo lo más lógico, culpar a los hijos, porque de alguna manera misteriosa, nosotros que estábamos atrás comiendo caramelos éramos responsables de que el parabrisas se hubiera vuelto loco. ¿No les pasa que a veces la mente funciona igual que ese aparato? De pronto, sin lluvia, sin motivo, se activan pensamientos negativos y empiezan a barrer y barrer como si la tormenta fuera interminable. Y aunque intentes apagarlo, ahí siguen, como limpiaparabrisas poseídos. La única forma que encontró mi viejo fue parar el motor. Y ¿saben? En la vida espiritual pasa lo mismo. Hay momentos en los que solo podés frenar, hacer un alto y entregarle el volante al Señor, porque si no, esos pensamientos giran y giran hasta rayarte el alma. Esto es culpa de ustedes, nos gritaba mi papá desde el asiento delantero. Me han estado toqueteando el auto no es para jugar. Y ahí nos señalaba a mi hermano y a mí, como si fuéramos 2 mecánicos clandestinos que trabajaban de noche, para sabotearle el Gordini. Su frustración iba en aumento y con ella su enojo. Hasta que apareció la voz más espiritual de la casa, mi mamá, con la firmeza que solo una madre pentecostal puede tener. Soltó la bomba nuclear. Viejo, esto es obra del diablo. Claro, y como buena predicadora improvisada añadió, no culpes a los chicos, esto es Satanás. ¿Sabes por qué pasa? Porque cuando salimos, en vez de orar y pedir la bendición del Señor sobre el auto, vos encendiste la radio para escuchar música mundana. Listo. Si hubiera trabajado en política internacional, le hubieran puesto Putin porque lanzaba bombas sin previo aviso. Y sin perder tiempo, ¡zas!, apagó la radio de tangos. Y lo que ocurrió fue digno de una película de milagros. El limpiaparabrisas se detuvo. Mi mamá, triunfante, nos miraba como diciendo, ¿ven? Les dije que esto era espiritual. Y yo, desde el asiento de atrás, dudaba, capaz que tiene razón o capaz que el auto necesita un mecánico de verdad. Pero algo me quedó grabado. Muchas veces nuestras tormentas o nuestros pensamientos negativos se detienen cuando cambiamos la frecuencia a la que estamos sintonizados. Claro que después se descubrió el verdadero misterio. No era ni el diablo, ni los chicos, ni tampoco Gardel cantando por la radio. El problema era mucho más simple y mucho más gracioso. En su último armado del motor, mi papá había cruzado los cables. Sí, así como lo oyen, había conectado la radio junto con el limpiaparabrisas. Así que cada vez que apagabas el tango, también se apagaba el supuesto parabrisas endemoniado. Misterio resuelto. Caso cerrado. Y sin embargo, esa anécdota me dejó pensando, ¿por qué no hacemos lo mismo en la vida? Tomamos decisiones irracionales, absurdas, hasta contraproducentes, y después buscamos culpables, el diablo, la suegra, los hijos, la economía, el gobierno, cuando en realidad
El problema es que hemos cruzado los cables del corazón. Nos esforzamos tanto por cambiar y al final terminamos haciendo exactamente las mismas cosas que detestamos y que juramos que no íbamos a repetir. ¿Les suena? Es como si viviéramos en un eterno día de la marmota. Y es que reciban esta palabra conmigo. Con humildad tenemos los cables cruzados. Sí, igual que mi papá con el Gordini. Hay un cable mal puesto, haciendo mal contacto. Por ejemplo, decís, nunca más me meto en la vida ajena, ya vi los problemas que eso me trajo. Y ahí vas, como si nada, incluso te prometés, no doy más consejos si no me los piden. Pero pasan 2 días y otra vez estás opinando donde nadie te llamó, metiéndote en conversaciones que no son tuyas. Es como tener un limpiaparabrisas interno que arranca solo, aunque el cielo esté despejado. Y ahí quiero llevarte hoy, a revisar qué cables cruzados están alimentando tus pensamientos negativos y esas reacciones automáticas que no controlás, porque si no los corregís, seguirán moviéndose sin parar, rayándote la vida y desviándote del propósito que Dios tiene para vos. Y no es solo el cable del limpiaparabrisas, también está el cable de la lengua, que a veces no tiene freno, el cable de los pensamientos y ese cable de la preocupación crónica. Pensemos, la última vez que te preocupaste toda la noche, ¿qué resolviste? Nada. Te armaste una película de terror en la cabeza, con escenarios catastróficos, capítulo tras capítulo, y al final, ¿qué pasó? Nada. No fue tan grave. Pero ahora que todo anda bien, pareciera que hasta buscas una nueva preocupación, como quien ora, Señor, dame una preocupación fresca, porque me incomoda que todo esté tranquilo. O te decís, ya no me importa lo que piensen los demás, basta, solo me importa lo que piense Dios. Pero después, ahí estás, revisando cuántos likes tiene tu foto de Instagram, cuántos comentarios tiene tu post, y si alguien no puso me gusta, ya armaste una novela completa. Y ni hablar de las finanzas, te enoja el estado de cuenta de la tarjeta, renegás, orás, pero seguís comprando cosas que no necesitas, como si la tarjeta se fuera a pagar sola por obra y gracia de la fe. Ah, queridos, ¿cuántos de ustedes se hicieron esa promesa solemne de pasar más tiempo de calidad con la familia, pero al llegar el fin de semana terminaron en un maratón de Netflix, abrazados al sillón como si fuera la suegra y desconectados de todos? ¿Les suena? O el clásico, ahora sí, voy a bajar de peso. Pero llega el viernes, el sábado, y cada comida se convierte en una especie de última cena. Solo falta que alguien te traicione para completar la escena bíblica. Y aquí está la cuestión. Sabemos que tenemos que cambiar, lo repetimos, lo anotamos en la agenda, pero seguimos con el mismo cableado interno, reaccionando igual, repitiendo patrones. Y esos cables cruzados nos mantienen atrapados en pensamientos negativos y hábitos que nos sabotean. Mírate un momento, dices con convicción. Esta es la última vez que como esto, de ahora en adelante vida sana. Y a la vuelta de la esquina, ya estás pidiendo otra hamburguesa con papas grandes y refresco tamaño balde, como si el mundo se acabara mañana. Es como aquel viejo Gordini de mi papá. Uno encendía la radio y se activaba el limpiaparabrisas. ¿Lo ven? Los cables cruzados. Y lo mismo pasa en la vida. Todos tenemos un área donde los cables no están bien conectados. La pregunta es, ¿por qué tomamos decisiones y después hacemos exactamente lo contrario? Miren, podríamos ponernos muy espirituales y decir como mi mamá, eso es obra del diablo. Y sí, suena fácil culpar al enemigo, ¿no? Pero seamos honestos. No siempre es Satanás el que nos lleva a pedir in and out 3 veces a la semana, no. Muchas veces somos nosotros con ese cableado viejo que ya se hizo costumbre. Entonces aquí viene lo serio. Si queremos ganar esta guerra, que sí, claro, es espiritual, la primera batalla hay que pelearla en la mente. Porque mientras no arreglemos lo que está bajo el capó, seguiremos encendiendo la radio y moviendo el limpiaparabrisas. Miren, queridos, si queremos dejar de encender la radio y que se mueva el limpiaparabrisas como en el Gordini de mi viejo, tenemos que animarnos a renovar el cableado. La ciencia le llama neuroplasticidad
Suena como palabra de examen de medicina, ¿no? Pero básicamente significa que nuestro cerebro puede formar nuevas conexiones, romper con los viejos hábitos y crear nuevos caminos. Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos que eso no es otra cosa que lo que la Biblia llama renovar la mente. Exactamente lo mismo, porque antes de ser un problema espiritual, muchas veces es un problema de programación mental. Y si cambiamos ese software que está corriendo de fondo, todo lo demás empieza a alinearse con el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora no se me apuren que ya vamos a llegar ahí en un momento. Lo primero que quiero que entiendan es esto. La manera de pensar es independiente de cuán consagrado seas. No importa si tienes a Cristo en el corazón, si hablas en lenguas, si vienes a la iglesia los 7 días de la semana, el cableado de la mente va por otro carril. Nuestros pensamientos moldean lo que somos. Así de simple. Tal como pensamos, así somos. Y escucha esto con atención. Tu vida siempre va a seguir la dirección de tus pensamientos. No la del entorno, no la del mensaje que escuchaste el domingo. Al final del día, tus pensamientos marcan el rumbo. Y lo mejor es que tanto la Biblia como la ciencia moderna coinciden en esto. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le suelta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si algo merece elogio, en esto pensad. ¿Te das cuenta? Pablo no está diciendo, bueno, si te sobra un ratito, piensa en algo positivo. No. Es un mandato. Está diciendo, enfoca la mente, cámbiale el dial, pon intencionalmente tu pensamiento en lo bueno. Porque al final, donde se estaciona tu mente, se estaciona tu vida. Escucha esto, querido. Cuando eliges conscientemente dónde poner tu atención, empiezas a reconfigurar tu cableado interno. Y eso es tan espiritual como arrodillarte a orar. Porque a veces pensamos que lo único santo es el momento en que cerramos los ojos y juntamos las manos. Pero renovar la mente también es un acto de adoración. Pablo jamás dijo, bueno, cada uno se aguanta la mente que le tocó. Si enciendes la radio y arranca el limpiaparabrisas, mala suerte. No, él fue clarísimo. Piensa en lo digno, en lo que tiene virtud, en lo honorable. Eso es una decisión, una elección consciente. Es como tener un colador mental. Por aquí dejo pasar lo que edifica y lo que intoxica, lo que me envenena, lo detengo antes de que entre. Y Pablo insiste, tus pensamientos moldean tu vida. No solo tu interior, también tus relaciones de pareja, tu carrera, la manera en que reaccionas frente a una crisis. Y aquí es donde la psicología moderna nos da un guiño cómplice. Hay una disciplina llamada terapia cognitivo-conductual. ¿Qué descubrieron? Que muchos de los problemas que enfrentamos, desórdenes alimenticios, adicciones, ansiedad, depresión, incluso relaciones tóxicas, tienen raíces en patrones equivocados de pensamiento. Y cuando digo relaciones tóxicas, no estoy hablando solo del culpable de turno, no. Muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos ciclos dañinos, atraídos una y otra vez por el mismo tipo de toxicidad, como si tuviéramos un imán interno mal calibrado. La raíz de todo eso son pensamientos que no deberían estar ahí. Pensamientos que con el tiempo se transforman en depresión, en ansiedad y hasta se manifiestan en el cuerpo con enfermedades. Por eso cuando veo que la Biblia y la psicología moderna coinciden, me emociona. Porque es como si Dios nos dijera, viste, yo ya te lo adelanté hace siglos y ahora la ciencia te lo confirma. Y cuando los científicos terminan concluyendo lo mismo que Pablo escribió desde una celda o que Jesús enseñó hace 2000 años, a mí me da ganas de aplaudir de pie, porque el cielo ya había revelado la verdad mucho antes de que el laboratorio la descubriera. Miren, queridos, lo primero que quiero que entendamos es que no existe esa pelea ficticia entre la ciencia y la Biblia. No es que estén en bandos opuestos
Y cuando ambas coinciden, cuando se alinean en una verdad, a mí me sorprende y me emociona como chico con juguete nuevo, porque la vida que tenemos es un reflejo directo de lo que pensamos. No hay escapatoria. Lo que piensas hoy es la antesala de lo que harás mañana. Y aclaremos algo, no estoy hablando de esas frases estilo nueva era. Piensa bonito y el universo conspirará a tu favor. No. Esto no lo inventó ningún gurú de redes sociales con mantras en Instagram. Esto lo dijo Dios desde el principio. Nos diseñó con ese cableado. La ciencia lo confirma hoy, pero Salomón ya lo había escrito hace casi 3000 años en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Te das cuenta? En otras palabras, como piensas, así eres. No hay forma de separar una cosa de la otra. No puedes pensar de una manera y ser de otra. El pensamiento está íntimamente ligado a tu carácter, a tu temperamento, a cómo reaccionas cuando la vida te sacude. Por eso, la gran pregunta es esta. ¿Te gusta la dirección hacia la cual tus pensamientos te están llevando? Porque a medida que van pasando los años, yo me vuelvo más adulto, ustedes más viejos, que uno empieza a mirar en retrospectiva y preguntarse, ¿me gusta hacia dónde voy? Y ahí algunos nos asustamos, porque descubrimos que nos estamos pareciendo demasiado a esos padres que juramos que nunca queríamos imitar. ¿Les pasó? Antes decías, yo nunca voy a ser como mi viejo. Y ahora te encuentras diciendo las mismas frases con el mismo tono, incluso con la misma ceja levantada. Y claro, te asustas. Yo antes era más amable, ahora estoy más hosco. Antes era simpático, ahora soy más impaciente. Pero todo esto tiene una raíz. La dirección que han tomado nuestros pensamientos. Esos pensamientos que dejamos sueltos como caballos salvajes y ahora nos llevan a un destino que no habíamos planeado. Ah, pero aquí viene lo fuerte, querido. Si la respuesta es no me gusta a dónde me están llevando mis pensamientos, entonces es tiempo de hacer un cambio de ruta. Y ojo, que esto no se resuelve solo con andar reprendiendo demonios a diestra y siniestra. No alcanza con decir, ¡fuera diablo!, y esperar que mágicamente cambie tu manera de pensar. Esto ocurre cuando tomas una decisión intencional. Voy a renovar mi mente. Por eso Pablo lo dijo clarito en Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. En otras palabras, actualicen el cableado, cambien la programación. Y aquí me encanta una imagen que aprendí en Alaska. Porque allá básicamente hay dos estaciones, invierno y julio. Siempre hace frío, ¿me siguen? Pero cuando la nieve se derrite, esos caminos de tierra se convierten en una trampa fangosa. Y lo curioso es que ese fango guarda la forma de los surcos por donde pasaron los carros todo el invierno. ¿Y qué pasa con esos surcos? Son como nuestros patrones de pensamiento. Si no haces nada, el próximo carro, o mejor dicho, el próximo pensamiento caerá en la misma huella de siempre y seguirá exactamente el mismo recorrido. Para salir de ahí tienes que forzar un nuevo camino y no es fácil porque los surcos son profundos y todo alrededor está lleno de hielo. De hecho, en Alaska hay carteles que dicen, elija cuidadosamente su surco porque estará en él durante los próximos 100 kilómetros. Imagínate, una vez que metiste las ruedas ahí, quedas atrapado, aunque a los costados el camino parezca libre. Así funcionan nuestras mentes. Mientras no hagas nada, vas a seguir circulando en los mismos surcos de siempre. Los mismos pensamientos, las mismas excusas, los mismos hábitos. Pero si decides renovarte, si te animas a girar el volante aunque cueste, empiezas a trazar una nueva huella. Y esa, querido, es la transformación real. Ah, queridos, ¿quién no sabe lo que es sentirse atrapado en un surco? Sí, en ese círculo vicioso donde pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, repetimos lo mismo y claro, cosechamos lo mismo. Es como vivir en un loop, en un bucle eterno. ¿Viste cuando el camino está todo embarrado y las ruedas se encajan? Aunque quiera girar, el auto no responde.
vas solito por la misma huella. Y si encima soltás el volante, listo, el coche sigue solo, como un Tesla en piloto automático. Pero no es tecnología de punta. Es el surco el que manda, y así nos pasa en la vida. Soltamos el volante de nuestra mente y dejamos que las viejas huellas nos lleven al mismo lugar de siempre, pensamientos de derrota, hábitos de años, esas frases que nos repitieron tantas veces que ya parecen tatuadas en el alma. Porque escúchame bien, los surcos también existen en el cerebro. Cada pensamiento que repetís produce un cambio químico en tu mente. Sí, tu cerebro se va moldeando con lo que vos pensás, sea bueno o sea malo. Y esas neuronas que parecen cables eléctricos se van conectando una y otra vez hasta formar lo que los científicos llaman una vía neuronal. ¿Y cómo lo explicamos a los de mi generación? Fácil, ¿se acuerdan de los viejos vinilos, los LP? Cuando la aguja se corría un poquito del surco sonaba ese ruido insoportable y se cortaba la música. Bueno, cada surco en el vinilo es como una huella en tu cerebro. Cada vez que pasa la aguja o el pensamiento repetido, va marcando más y más profundo el mismo camino. ¿Y qué pasa? Que terminamos siendo como discos rayados. Siempre la misma canción, la misma historia, la misma excusa, aunque ya no queramos escucharla. Ahora pregunto, ¿cuántos acá están cansados de escuchar siempre el mismo disco rayado en su vida? Bueno, mirá qué fascinante es esto. En la mente, un engrama es como una huella, un trazo invisible que se va grabando en nuestro cerebro. Y no es solo un recuerdo suelto, es una marca que influye en lo que vas a decidir mañana y en lo que vas a vivir más adelante. Esos engramas son como arquitectos silenciosos. Moldean cómo percibís la realidad, cómo aprendés y hasta cómo interpretás lo que te pasa. Por eso, cuando hablábamos de vías neuronales, en términos simples, estábamos diciendo son surcos cerebrales. ¿Te acordás del ejemplo del camino en Alaska? Ponés las ruedas en el surco y ya no hay manera de salirte fácilmente. Te llevas solito. Bueno, el cerebro funciona igual. Y esos surcos, esos caminos invisibles, los cava un manojo de nervios que está en la base del tallo cerebral y que se llama sistema de activación reticular, el famoso SAR. El SAR es como el guardia de seguridad en la puerta de tu mente. Un filtro increíble. Millones de datos entran todos los días por tus sentidos. Lo que ves, lo que escuchás, lo que olés, lo que tocas, y el SAR decide, esto es importante, esto lo ignoramos. Y aquí viene lo clave, ese filtro no es neutro, no. Está programado por las creencias que ya tenés instaladas. En otras palabras, el cerebro acomoda la prioridad de los datos según lo que ya cree. Si tu sistema ya tiene una creencia firme, todo lo que escuches o vivas se va a filtrar para confirmarlo. Te pongo un ejemplo. Un agnóstico dice, yo no creo en Dios salvo que alguien me lo demuestre. Pero su SAR ya está programado con esa idea. Entonces, cualquier cosa que pudiera apuntar hacia Dios, su cerebro la manda directo al segundo plano. No la registra, no la procesa, no la toma en serio. ¿Te das cuenta? Ya tiene el filtro puesto. Ya viene con el lente manchado. Y todo lo que le digas, todo lo que le muestres, va a pasar por ese filtro. Miren qué tremendo esto. El agnóstico dice, yo necesito pruebas intelectuales para creer que Dios existe. Y uno piensa, bueno, cuando vea un milagro en vivo, seguro cambia de opinión. Pero no. ¿Saben por qué? Porque ya tiene el filtro preprogramado. Y ese filtro acomoda todo lo que entra para confirmar lo que él ya cree. En palabras simples, este famoso SAR del que hablábamos es como un radar que siempre encuentra lo que uno está buscando y escucha lo que uno quiere oír. Si alguien entra aquí a River con la actitud de criticar, ya viene pensando, esto no es una iglesia, esto es un show, este tipo es un animador, no un pastor. Y aunque la música esté ungida, la palabra sea poderosa y el servicio esté maravilloso, si justo alguien lo rozó en el pasillo o le cayó mal la cara de un ujier, listo, ya encontró la confirmación.
son groseros, tenía razón. Porque así funciona el filtro. Uno siempre encuentra lo que sale a buscar. Buscas basura, vas a encontrar basura. Buscas alegría, vas a encontrar alegría. Por eso algunos dicen, yo soy fiel a la senda antigua. Y suena lindo, ¿no? Parece convicción santa. Pero muchas veces no es fe, es excusa. Es el escudo perfecto para no cambiar jamás el filtro. Ojo, no estamos hablando de viejos surcos bíblicos. No, estamos hablando de tus viejos surcos, tus viejas costumbres, tus patrones mentales de siempre. Entonces, si vos pensás, soy una víctima, nadie me ama, todo me sale mal, soy pobre de espíritu y de bolsillo. Ay, hermano, hermana, lo que estás haciendo en realidad es entrenar tu cerebro para buscar pruebas que confirmen esa creencia. Y cualquier evidencia contraria, alguien que te bendijo, alguien que te sonrió, una oportunidad que se abrió tu cerebro, la expulsa, la descarta, la ignora, porque tu filtro ya está programado para repetir, soy víctima, soy víctima. Claro que sí, queridos, así es como vamos condicionando el cerebro, reforzando lo que ya creemos. Y ahí está el peligro del surco. Si vos cavás un surco de víctima, todo, absolutamente todo, va a encajar ahí. Te metés con las ruedas en ese viejo surco, soltás el volante y terminás haciendo todo el viaje por el camino de la autocompasión. ¿Y sabés qué es lo peor? Que el cerebro está diseñado para eso, para buscar patrones, para marcar caminos neuronales y ayudarte a seguir pensando lo que ya estabas pensando y a seguir haciendo lo que ya estabas haciendo. Por eso, si no renovamos la mente, no solo seguimos en el mismo camino, lo profundizamos. Cada día, cada pensamiento repetido hace más hondo ese surco. Y después decimos, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? Jesús entendía esto como nadie. Por eso decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Rompiendo viejos surcos. Estaba diciendo, lo que dijo Moisés sirvió para un tiempo, pero ahora les traigo algo nuevo. Y claro, no lo aceptaron, porque reaprender siempre es más difícil que aprender de cero. Cuando aprendés por primera vez, lo que matás es la ignorancia. Pero cuando tenés que reaprender, lo que tenés que matar es el orgullo de lo que creías saber. Y eso duele mucho más. Acordate de la primera vez que anduviste en bicicleta, o la primera vez que tocaste un instrumento, o cuando te subiste por primera vez a un auto para manejar. Fue duro, ¿no? Torpe, frustrante, parecía imposible. Pero después lo repetiste una y otra vez. Y otra vez, hasta que lo que antes era un drama se volvió natural. ¿Por qué? Porque creaste una vía neuronal muy transitada. Y una vez que el camino está marcado, es fácil, fluye. Lo haces de manera automática. Ahora, te pregunto, ¿qué pasaría si hoy empezás a crear nuevos surcos, pero en la dirección de la fe, de la esperanza, de la victoria? Exacto. Por eso esa frase tan popular, andar en bici nunca se olvida, tiene toda la razón del mundo. Aunque la última vez que te subiste a una bicicleta fue a los 8 años y hoy tengas 60, si volvés a intentarlo, no te caes. No porque recuerdes conscientemente cómo hacerlo, sino porque el surco ya quedó grabado en tu cerebro. Ahora, si tenés 60, no salgas corriendo a probarlo así nomás, ¿eh? Después no digas que el pastor te mandó al hospital, pero la idea es clara, con suficiente repetición, caer en un surco neurológico se vuelve automático, natural. Y ojo, que esto no es casualidad. Dios mismo diseñó esas vías neuronales para ayudarnos a manejar varias cosas a la vez, dándole prioridad a lo realmente importante. Y cuando digo varias cosas a la vez, no me refiero a mirar Netflix mientras scrollás en el celular y de paso escribís algo en la laptop. No, eso no es multitarea, eso se llama ser adicto a las pantallas. Lo que quiero decir es esto, vas en un viaje largo por la ruta, manejando, y de pronto tu mente empieza a volar. Te pones a pensar en algo profundo,
a reflexionar y cuando menos lo esperás decís, ¡uy! ¿Ya llegamos? O vas escuchando música, tarareando una canción y mientras tanto el auto se mantiene en su carril, frena cuando tiene que frenar, dobla cuando tiene que doblar. ¿Quién conducía mientras tu mente estaba en otra parte? Vos mismo, porque la repetición creó un surco útil que te permite pensar en primer plano y conducir en segundo plano. Eso sí, pensar en segundo plano y conducir en segundo plano, eso ya es otra historia. Eso es propio de alguien que no sabe manejar o de un turista perdido en Pekín que dice, esto es un caos igual. Pero si podés reflexionar en primer plano y manejar en segundo plano, es señal de que tu engrama funciona. El surco está tan marcado que podés conducir mientras conversás, incluso aunque no lo recomiendo hablando por teléfono. Y ahora, queridos, quiero llevarlos a un fenómeno que todos en mayor o menor medida hemos experimentado, el neurofeedback, una herramienta poderosísima que puede ser usada para el bien o puede arrastrarnos a la perdición si no tenemos cuidado. Imagínate esto conmigo. Estás abatido, cargado por la tristeza de la semana y pensás, bueno, un balde de helado de vainilla, dulce de leche o pistacho me va a levantar el ánimo. Y ahí vas, cuchara en mano, convencido de que el azúcar va a curar la depresión. O quizás, en medio del cansancio y el estrés, buscas un escape en la oscuridad de la pornografía. O decís, ¿qué tal si me doy una vuelta por el centro comercial? Y sin necesidad, sin propósito, empezás a llenar el carrito con cosas innecesarias. Sí, salís con bolsas, pero volvés con la tarjeta al rojo y el espíritu más cargado que antes. Y cuando aparece ese chisme jugoso, que deberías haber detenido ahí mismo, lo dejás correr y hasta lo compartís, agregándole un poquito de sal y pimienta. Criticás la vida de otros en redes sociales como si el pecado solo contara cuando se dice en voz alta y no cuando se escribe en un comentario. Y ahí, en medio de todo, el Espíritu Santo susurra bajito, esto no es digno de vos, no es digno de un hijo, de una hija del Altísimo. Pero claro, sentís esa descarga química, esa dopamina que te engaña. Y la mente dice, bueno, una vez más no hace daño. Y entonces cuando estás agobiado, la tentación aparece, una copita más de vino no va a ser mal, la última vez me relajó, y el patrón se repite. Y lo que al principio te dolía en la conciencia, ahora ya casi ni lo sentís. Y el pecado empieza a volverse rutina. Pablo lo explicó con claridad. Una mente cauterizada es una mente que perdió sensibilidad. Es como una piel quemada, ya no siente. Y esos viejos surcos que vamos cavando en el alma nos terminan llevando por caminos que Dios nunca diseñó para nosotros, porque fuimos creados para otra cosa. Fuimos creados para marcar hábitos santos, para que nuestros pasos sigan la senda recta. Pero esos desvíos, esos surcos de siempre, nos alejan del propósito divino. Y ojo, porque aunque ante Dios todos los pecados pesan igual, en lo humano las consecuencias son distintas. Un comentario hiriente no es lo mismo que una adicción destructiva, pero lo que sí es igual es el peligro de endurecer la mente, de dejar de escuchar al Espíritu. Por eso, Iglesia, necesitamos cada día la renovación del Espíritu, que Él rompa esos surcos viejos y abra caminos nuevos. Caminemos con firmeza en la luz de Cristo, porque su senda siempre es mejor que la nuestra. Amén. Queridos, hoy nos juntamos acá para hablar de algo que parece inofensivo, pero que puede ser una de las trampas más sutiles que nos alejan del plan de Dios. Esa necesidad constante de buscar validación y aceptación en los demás. Es como andar en un camino paralelo, fuera de la voluntad del Señor, pero tan acostumbrados a esa rutina que ni cuenta nos damos de que estamos desalineados con el propósito. Y esa es quizás una de las luchas más frustrantes. Creer que nuestro valor depende de lo que otros digan de nosotros. La Biblia lo llama de otra forma, los surcos mentales, viejos caminos de pensamiento que nos atrapan
y nos impiden vivir en la plenitud de Cristo. Yo mismo me vi atrapado ahí. Durante años caí en la mentira de que si la gente me aplaudía, entonces yo valía. Y si me criticaban, entonces no servía. Y les confieso, identificar esa mentira no fue nada fácil. Era como ese amigo que te dice, probá no pica, y vos confiado le entrás al taco y al rato estás ardiendo por dentro y también por fuera. Lo que para uno es normal, para otro puede ser insoportable. En mi caso, la raíz estaba en la infancia. Mis viejos no me esperaban, de hecho mi vieja pensó que era un tumor. Y para colmo, junto con mi nacimiento vino la noticia del cáncer. Yo crecí con la sensación de ser una carga, de ser un error. Quizá nadie me lo dijo en voz alta, pero así lo interpreté. Entonces empecé a repetirme, tengo que hacer que me quieran, tengo que buscar su aprobación. Y ahí se formó el surco. Me escondí detrás de talentos. Primero el dibujo, después la oratoria, cualquier cosa con tal de fabricar un personaje que tapara mis inseguridades. Creé un avatar de mí mismo, una versión ideal para que me aplaudieran, pero por dentro tenía miedo. Si me conocieran de verdad se decepcionarían. ¿A mí les pasó alguna vez esa necesidad de escuchar, te gustó, estuvo bien? Es como una droga y cuanto más la buscas, más vacío te deja. Pero hoy quiero recordarte algo. Tu valor no viene de los likes, ni de los aplausos, ni de las opiniones humanas. Tu valor viene del amor incondicional de tu Padre Celestial. Él ya te aprobó, ya te selló con su espíritu, ya te llamó hijo, hija, heredero del cielo. Así que, iglesia, dejemos de vivir mendigando aprobación humana. El único te gustó que importa es el que le preguntamos a Jesús. Y cuando lo miramos a los ojos, su respuesta siempre es la misma. Sí te amo, sí valés, sí sos mío. Amén. ¿Sabes qué he aprendido en el camino? Que no necesitamos andar preguntando, ¿te gustó lo que hice? Porque si estamos aquí haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, es porque ya nos aprobó. Pero claro, somos humanos y caemos en la trampa de buscar ese aplauso externo, de mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy a la altura? Hermanos, no se olviden, el Señor ya nos dio talentos, dones, herramientas, y no son para guardarlos en un cajón, son para usarlos para su gloria. Habrá quien nos mire con cara rara, con escepticismo, pero ¿y qué? Nuestra identidad no está en la opinión del vecino, nuestra identidad está en Cristo. Ahora, pensemos juntos en esos surcos que se van formando en la vida, como cuando un auto pasa siempre por el mismo camino de tierra y queda marcada la huella. Así también desde chicos aprendemos a reaccionar de cierta manera. Algunos, cuando estaban tristes, buscaban refugio en la comida. Otros crecieron en medio de burlas y rechazos y ahí quedó marcado el dolor. Pero ¿qué dice el Señor? Que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Es decir, no sigas el mismo surco de siempre, cambia de carril. Quizás de niños buscábamos consuelo en lo material, en lo efímero. Hoy Dios nos dice, búscame a mí, porque yo soy tu consuelo, tu fortaleza, tu refugio seguro. Algunos aquí han vivido el dolor de ver su familia romperse y han pensado, estoy maldito, todo me sale mal, pero alabado sea Dios. Él dice que no somos víctimas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y sí, a veces como adultos intentamos tapar las heridas cambiándolo de afuera. El look, la ropa, el corte de pelo, después de una relación difícil. Pero la verdadera transformación no empieza con el espejo, empieza con el corazón. Cristo renueva desde adentro hacia afuera. Por eso hoy te invito a reflexionar esos caminos neuronales, esas rutinas emocionales que te atan, entrégaselas al Señor, porque Él te quiere llevar a una nueva manera de pensar, a una vida marcada por su paz y su amor. Miren, hermanos,
Nuestra mente muchas veces funciona como un campo con surcos. Cada vez que alguien nos rechaza o sentimos que no nos valoran, buscamos llenar ese vacío comprando cosas que ni necesitamos. ¿Les ha pasado? Y luego, tarjetas de crédito al rojo vivo, bolsos llenos y el corazón vacío. ¿Ven? El vacío nunca se llena con compras, el vacío solo se llena con Cristo, porque en Él encontramos lo que nadie más nos puede dar: identidad, propósito y libertad verdadera. Y luego, en esos momentos de aburrimiento, ahí estamos frente a la pantalla, navegando por internet como quien sale a caminar de noche con los ojos vendados. ¿Buscando qué? Ni nosotros mismos lo sabemos. Solo hacemos clic tras clic, esperando encontrar paz donde jamás la vamos a hallar. Y claro, al principio sentimos culpa, pero con el tiempo eso que incomodaba se vuelve rutina. Y lo que era un tropiezo aislado termina siendo hábito. Pero escuchen esto, eso no es lo que Dios soñó para nosotros. Nadie vino al mundo con un chip de pecado instalado. ¿Alguna vez vieron un bebé que nazca con inclinaciones a la lujuria? No. Esos son surcos que se fueron cavando en la mente con el tiempo, distorsionando la pureza con la que Dios nos pensó desde el principio. Ahora, no quiero dejarte solo con el diagnóstico, porque si solo describimos la herida terminamos frustrados. Lo que quiero es que escuches la esperanza. La redención es posible. Muchos hemos hecho promesas de año nuevo. Voy a dejar los carbohidratos, voy a hacer ejercicio todos los días, cierro las redes sociales. ¿Y qué pasa? Duran lo mismo que una dieta de lunes, hasta el martes. ¿Por qué? Porque Pablo nos lo explicó clarito. El cambio verdadero no empieza cambiando la conducta, sino cambiando la mente. Si no sanamos la raíz, la rama vuelve a brotar torcida. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque lo que piensas determina lo que haces. Lo que siembras en la mente, lo cosechas en la conducta. Por eso, hermanos, cada día necesitamos la guía del Espíritu Santo, poner la palabra en el centro. Me acuerdo de un autor cristiano que contaba que al llegar a un hotel, lo primero que hacía era poner la Biblia sobre el televisor. ¿Qué estaba diciendo? Antes de que cualquier tentación me robe, yo pongo a Dios por delante. Y eso, queridos, es lo que transforma surcos torcidos en caminos rectos. Así que hoy quiero animarte. No luches solo con los síntomas, ve a la raíz. Deja que Cristo sea quien renueve tu mente, tu mirada, tus pensamientos, porque ahí empieza la verdadera victoria. Y que Dios nos bendiga con la fuerza para vivir renovados, con la mente limpia y con el corazón lleno de su paz. Ahora consideremos esto. ¿Qué pasa si un día olvidamos la Biblia en casa y la tentación ya no está en la tele, sino en el celular, en la tablet, en esa revista que alguien dejó por ahí? ¿Qué hacemos? El verdadero problema no es la pantalla en sí, el verdadero problema son las vías neuronales que ya condicionan nuestro comportamiento. ¿Se dan cuenta? Durante años nos predicaron solo de los síntomas. No fumes, no adulteres, no mientas. Y claro que está bien advertir, pero si solo nos enfocamos en la superficie, nunca llegamos a la raíz. Es como querer matar un árbol cortándole solo las ramas. ¿Qué pasa? Que vuelve a crecer. La raíz sigue viva. Y mientras no toquemos la raíz, el fruto amargo seguirá apareciendo. Pablo fue directo. Si ardes de pasión, mejor cásate. Sí, pero ojo, el matrimonio no es una píldora mágica contra la lujuria. Porque el matrimonio no es solo sexo, es compromiso, es pacto, es compañerismo. Si lo usamos como una aspirina para calmar un síntoma, tarde o temprano nos vamos a dar contra la pared. Escuchen esto, no podemos pretender curar un cáncer con jarabe para la tos. El problema no es la tos, es el tumor escondido. Así funcionan nuestros hábitos. Si decimos, voy a dejar de fumar, pero nunca nos preguntamos por qué siento la necesidad de hacerlo, tarde o temprano volvemos a caer. ¿Y saben por qué? Porque un mal hábito, cuando se arranca, siempre busca regresar a menos que lo reemplacemos con algo nuevo. Si solo sacas el surco del fango, lo que queda es vacío. Pero si construyes un pavimento sobre ese surco, entonces tienes un camino
con propósito, con dirección, con destino. Así que, hermanos, dejemos de atacar ramas y empecemos a arrancar raíces. El único antídoto contra la mentira es la verdad. ¿Y dónde encontramos esa verdad? No en Instagram, no en el motivador de moda que grita "tú puedes" mientras cobra en dólares, no en la playlist de Spotify que te deprime más de lo que te anima. Los pensamientos que edifican, los que construyen nuevas sendas en la mente, vienen de un solo lugar: la palabra de Dios. Esa palabra es la que corta mentiras y pavimenta la verdad. Esa palabra es la linterna en medio de la oscuridad. Esa palabra es la que nos hace libres. Así que pavimentemos con la palabra. Dejemos que cada versículo sea un bloque de verdad que tapa el viejo surco y abre un nuevo camino. Porque si la verdad nos hace libres, entonces, ¿qué estamos esperando? Amén. Hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una verdad poderosa, una que puede romper cadenas. Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo pregunto, ¿qué significa conocer la verdad? No es solo leer la Biblia una vez al año como quien hojea una revista, es atesorarla, es digerirla, es hacerla parte de nuestra vida. El salmista lo entendió. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Fíjense que no dijo en mi biblioteca ni en mi celular, sino en mi corazón. Déjenme ponerlo simple. La palabra de Dios es como una galleta. Si la partes en dos, sigue siendo galleta. Pero cuando la comes, ahí se vuelve parte de ti. Te nutre, te transforma. Y así fue como Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, no con un versículo buscado en Google, sino con la palabra guardada en su corazón, lista para salir en el momento justo. Porque, seamos sinceros, cuando llega la tentación, ¿quién se pone a buscar en la aplicación del teléfono? No hay tiempo. La palabra tiene que estar aquí adentro, almacenada como espada en la funda, lista para ser usada. Y aquí va otra comparación. Muchos creen que estar en forma es cuestión de vivir en el gimnasio. Pero la verdadera salud depende más de lo que comemos que de lo que levantamos en pesas. ¿Me siguen? Lo mismo pasa en lo espiritual. No se trata de cuántas actividades haces en la iglesia, sino de qué estás metiendo en tu mente y en tu espíritu. Si alimentas tu mente con negatividad, con basura, con superficialidad, eso mismo es lo que vas a cosechar en tu vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vaya que se nota. Tus palabras, tus actitudes, tus reacciones, todas salen del combustible que le pones a tu interior. Es como un auto de lujo. Nadie le pondría cualquier combustible barato que arruine el motor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si dejamos que cualquier cosa entre en nuestra mente? ¿Por qué no cuidamos con el mismo celo lo que alimenta nuestra alma? Hermanos, cuidemos lo que entra en nosotros. Que así como vigilamos el cuerpo, cuidemos aún más lo que alimenta el corazón, porque la palabra es vida, es nutrición, es combustible de primera calidad. Y si llenamos nuestro depósito con ella, la vida no solo arranca, vuela. Que así sea. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero que pensemos en algo muy simple. ¿Acaso no somos cuidadosos con lo que ponemos en el tanque del auto? ¿O con la comida que le damos a nuestras mascotas? Algunos hasta miran la etiqueta del alimento para ver si tiene omega 3 o sin conservantes. Ahora, les pregunto, ¿no deberíamos ser igual de sabios con lo que entra en nuestra mente? La realidad es dura. Nuestra mente recibe una lluvia de pensamientos que no pedimos. Los científicos dicen que esos pensamientos duran unos 14 segundos y si los sumamos pasamos casi 2 horas al día pensando cosas que ni queremos. ¿No es impresionante? Y no me digan que no, porque todos aquí hemos tenido pensamientos que desearíamos no haber tenido. Por eso la Biblia es tan clara. La batalla es en la mente. Hay una ley de exposición. La mente refleja aquello a lo que más está expuesta. Si tu hijo pasa 5 horas al día matando zombies en videojuegos, ¿qué esperan que absorba su mente? Y después nos sorprendemos con las noticias de tragedias en las escuelas. Cuando el corazón de un joven ha estado años alimentándose de violencia, no podemos actuar como si fuera un rayo caído del cielo. El apóstol Pablo lo dijo sin anestesia en Romanos 8.
Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y agrega, la mente gobernada por la carne lleva a la muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu trae vida y paz. Ahí está la diferencia. Y ojo con esto, la ciencia misma lo confirma. Una mentira repetida muchas veces empieza a sonar como verdad. Hitler lo usó para manipular naciones enteras. Los psicólogos lo llaman efecto de verdad ilusoria. ¿Y saben qué? Todos caemos en eso. ¿Quién no ha escuchado y hasta repetido que usamos solo el 10% del cerebro? Falso. O que el alcohol ayuda a dormir mejor? Mentira. O que el frío causa resfriados? Otra mentira. Y sin embargo, cuando las repetimos tanto, terminamos creyéndolas. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si llenamos la mente de mentiras del enemigo, no vales nada, nunca vas a cambiar, nadie te ama. Si esas frases se repiten, tarde o temprano empezamos a creerlas. Pero hoy te digo, no más. Abramos la mente al Espíritu Santo, permitamos que su verdad, no la mentira, sea la que se repita dentro de nosotros. Porque solo en su verdad encontramos vida y solo en su verdad encontramos paz. Y si alguien lo cree conmigo, que diga un fuerte amén. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero que pensemos juntos en esas mentiras que hemos escuchado tanto, pero tanto, que terminaron colándose en nuestra cabeza como si fueran verdades absolutas. ¿Quién no escuchó alguna vez eso de que si un niño se golpea la cabeza no lo dejes dormir porque se queda para siempre? Mentira. No hay ni una pizca de evidencia que lo respalde. O esa famosa, la Gran Muralla China se ve desde el espacio. A ver, ¿quién de nosotros fue astronauta para comprobarlo? La verdad es que no, desde allá arriba no se distingue. Igual que eso de que los toros odian el color rojo, ni lo ven, y seguimos. Que un año de perro equivale a 7 humanos. Otro mito, lo repetimos tanto que lo creemos. Y ya que estamos, algunos se anima a confesar que también escuchó ese refrán malicioso: las suegras existen porque el diablo no puede estar en todas partes. Risas. Pero ojo, porque en mi última visita a Argentina conocí a un yerno que me dijo: yo amo a mi suegra, pastor. Es Lucía Fernández, pero yo la llamo Lucy. Y claro, lo decía con cariño, aunque la congregación se rió igual. Hermanos, fíjense qué curioso. Cuando una mentira se repite 1000 veces, se convierte en verdad. Y así funciona también el enemigo. Como no tiene creatividad, siempre usa las mismas frases gastadas. No te quieren por quien eres, sino por lo que haces. O vas a fracasar otra vez, como decepcionaste a tus padres. ¿Les suena? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Repetimos la verdad hasta que quede grabada en el alma. Si una mentira repetida esclaviza, una verdad repetida libera. Miren este ejemplo. Durante años China fue el basurero del mundo. Reciclaba toneladas y toneladas de desechos hasta que el veneno empezó a destruir su ambiente y la salud de su gente. Y hay un caso emblemático. Un barco llamado Pelícano quedó a la deriva, cargado de basura, sin puerto que lo recibiera. Era un paria de los mares. Así también muchos vivimos a la deriva, cargados de las mentiras que nos dijeron. Y vamos flotando sin rumbo, llenos de desechos que ni nos pertenecen. Pero hoy es el día para echar esa carga al fondo del mar. Es hora de reemplazar las falsedades con la verdad de Dios. Es hora de repetir su palabra una y otra vez hasta que no quede espacio para el engaño. Porque la verdad no solo nos informa, nos transforma. Y si alguien lo cree conmigo, que lo declare fuerte. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, escuchen con atención esta historia, porque tiene mucho que enseñarnos sobre el estado de nuestro corazón. Un barco llamado Pelícano, 142 metros de largo, cargado con 15,000 toneladas de basura. Botellas de cerveza, pañales usados, restos de comida, moscas. Revoloteando salió desde Filadelfia y terminó a la deriva. Ningún puerto lo quería. Ni China, ni República Dominicana, ni Holanda, ni las Antillas, ni Honduras, ni Haití. Todos cerraron sus puertas. ¿Y quién querría recibir un cargamento de basura pestilente? Los noticieros
lo llamaron el efecto pelícano. Y los psicólogos lo tomaron para describir a esas personas que por su toxicidad terminan siendo rechazadas por todos. Pregunto yo, ¿quién querría abrir su vida para recibir un corazón maloliente? Porque la vida, hermanos, también nos carga de basura. Se acumula poco a poco en el corazón, en la mente y contamina nuestras relaciones. Y nunca olviden esto, los pensamientos tóxicos de hoy son las acciones de mañana. Los celos de hoy son los divorcios de mañana. El fanatismo de hoy es el crimen de odio de mañana. El enojo de hoy es el abuso de mañana. La lujuria de hoy es el adulterio de mañana. La codicia de hoy es la estafa de mañana. La culpa de hoy es el miedo de mañana. ¿Lo ven? Si dejamos que la basura se acumule a bordo, tarde o temprano empezamos a oler. Y no me digan que no. Al principio es como el mal olor de pies, lo sienten todos, menos el dueño. Después lo empieza a notar el propio dueño. Y más tarde ya ni lo percibe. Pero los demás, sí. Eso les pasó a los tripulantes del Pelícano. Pensaron, podemos seguir comerciando, total, es la misma carga de siempre. Pero un día las leyes cambiaron y quedaron a la deriva. Y así pasa con nosotros. Si seguimos cargados de resentimientos, de culpas, de enojos, un día todos los puertos se nos cierran. Necesitamos una limpieza intencional, una purificación real. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las veces? Pintamos el barco por fuera, cambiamos el color del casco, le pasamos un barniz y decimos, ahora sí me van a aceptar. Pero el problema no es la pintura, el problema es lo que llevamos dentro. Porque, escuchen, primero es el pensamiento, después la emoción. Las personas desanimadas no nacen desanimadas. Los bebés no vienen preocupados al mundo. Ningún parto termina con un recién nacido diciendo, ¡ay! ¡Qué ansiedad me da la vida! Pausa, risas. La preocupación se aprende y si la alimentamos se convierte en ansiedad. Y la ansiedad nos roba la energía de hoy, ocupándonos de problemas que todavía pertenecen al mañana. Nos acostumbramos al olor, nos habituamos a esos pensamientos hediondos, nos concentramos en el maquillaje exterior cuando el problema sigue estando dentro. Por eso hoy les digo, es tiempo de limpiar la cubierta, de tirar la basura por la borda, de dejar que Cristo cambie el cargamento de nuestro corazón. Permítanme ilustrarlo con algo sencillo. Una mujer atraviesa un divorcio y cae en depresión. Y aparece la amiga bien intencionada que le dice, cómprate ropa nueva, cambia de look, córtate el cabello y ya verás que te sientes distinta. Pero la verdad, hermanos, es que ningún corte de cabello arregla un corazón roto. La verdadera transformación empieza por dentro, cuando dejamos que el Señor renueve nuestra mente y nuestro corazón. Escuchen bien, hermanos y hermanas, hoy vengo con un mensaje poderoso. La transformación que no se queda en el maquillaje, ni en la pintura exterior, sino que llega hasta la raíz, hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra lo dice clarito en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa eso? Que no nos distraigamos con lo que brilla afuera, sino que enfoquemos nuestros pensamientos en lo eterno, en lo que de verdad importa. Ahora yo pregunto, ¿de qué sirve pulir el exterior si el interior sigue corroído? Romanos 8:5 nos recuerda, los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Esa es la clave. Ser intencionales, comenzar cada día con la palabra de Dios, dejar que Él sea quien pavimente esos surcos viejos en nuestra mente y los convierta en caminos nuevos llenos de su luz y su verdad. Hermanos, cada mañana tenemos que lanzar la primera ficha del dominó con fe. Declaren, hoy será un buen día porque Dios está conmigo. No permitan que los pensamientos negativos se acomoden en su mente como turistas ilegales. No, revóquenles la visa, expúlsenlos y dejen que el Espíritu Santo sea el único residente autorizado. Digámosle no a la basura mental, cerremos la puerta a lo que no edifica.
Dejemos que Dios reconfigure nuestro interior y nos libere de las cadenas del pasado, de esas mentiras heredadas que no nos definen. Porque meditar en la palabra no es vaciar la mente, es llenarla de verdad. Así que paciencia, hermanos, porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. Somos una obra en construcción, pero confíen, el arquitecto celestial es fiel para completarla. Exaltemos su nombre, levantemos un gran aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. Si crees que Dios te habló hoy, celébralo, porque su amor es más grande de lo que puedes imaginar y su redención es eterna. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, hermanos y hermanas. Vamos, levantemos nuestras manos al cielo en señal de fe, como hijos que confían en su Padre. Y si estás aquí por primera vez o nos sigues desde tu casa y en tu corazón sientes ese deseo de recibir a Cristo como tu Salvador, déjame decirte algo, estás a una sola oración de distancia. Una oración sincera abre la puerta para que Él perdone tus pecados, rompa las cadenas del pasado y te transforme en una nueva criatura. Así que, juntos los que recién comienzan y los que llevan años en la fe, elevemos una sola voz al cielo. Cierra tus ojos por un momento y lloremos juntos al Padre. Yo ya hablé lo que sentí que debía hablar, lo que el Señor puso en mi corazón. Pero ahora es momento de que toda palabra se vuelva vida. Digamos juntos: este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. ¿Quieres hacer algo simbólico conmigo? No es obligación, es una invitación. Coloca tu mano sobre tu frente y ora conmigo. Señor, oro por mi mente. No quiero que sea como un caballo desbocado que me arrastra sin rumbo. Te entrego el control para que mi mente no decida si voy a estar triste o alegre, para que no me robe las fuerzas ni el enfoque que tú me diste. Renueva mi mente, redirige mi brújula. Si iba hacia el sur, guíame al norte. Si estaba en el oeste, llévame al lugar que tú deseas. Padre, mira nuestro intelecto, nuestras dudas, incluso nuestra lógica. Sabes que muchos aquí son brillantes, pensadores, razonadores. Y eso está bien, pero a veces la razón nos frena, porque la fe no siempre cabe en una ecuación. La fe no opera por el sentido común. La fe camina en lo que tú has dicho, aunque desafíe nuestra lógica. Hoy decidimos poner la mente en las cosas del Espíritu, confiar en ti, aun cuando no lo entendamos todo. Vivir un día a la vez, seguros, anclados en tu palabra. Padre, oro por cada persona que está aquí presente y también por aquellos que nos siguen desde sus casas, que simbólicamente han puesto su mano sobre su mente. Que esta oración penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que toque el corazón más allá de nuestras culturas, países o etnias, porque tu palabra, Señor, es universal y eterna. Gracias por este tiempo, gracias por tu paciencia con nosotros. Sabemos que seguimos en construcción, que somos una obra en proceso, pero confiamos en que tú ya comenzaste a pavimentar un camino nuevo en nuestra mente, un camino de victoria y libertad. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy no solo hemos trabajado en nuestras vidas, hemos crecido juntos en gracia, avanzando hacia la plenitud de Cristo. Aleluya. Cada paso que damos, lo damos tomados de la mano de nuestro Señor, caminando hacia el propósito que Él ya preparó. Así que levanten sus manos, den un fuerte aplauso, no para un hombre, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria es para Él. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente el próximo domingo con el corazón dispuesto y el espíritu abierto para recibir más de su palabra. No dejen pasar la oportunidad de seguir alimentando su fe. Hagan clic en el próximo mensaje y sigamos juntos conectados con la presencia viva de Dios. Que el Señor los bendiga, que los rodee con su paz, los cubra con su gracia y los llene de esperanza hasta que nos volvamos a ver.